tema de la lectura trasciende no solamente los libros, trasciende también a objetos y a otros elementos. Yo creo que la lectura de los libros nos permite obtener lecturas del mundo y de otras expresiones. Lo que vemos atrás, por ejemplo, eso puede ser objeto de una lectura antropológica, que después de haber leído antropología te permite leerlo. Es la presencia, en este caso, de un objeto que forma parte de la artesanía tradicional de los pueblos originarios de Venezuela, especialmente pueblos de origen arahuacos, y está la representación de uno de sus dioses. Leer esta máscara es leer la cultura y leer la religión de estos pueblos. Estamos hablando de uno de los dioses más importantes del panteón arahuaco, llamado por algunos de ellos como Guamúdara, una especie de padre creador, que junto con la gran madre tierra, el elemento femenino, pues son los que forman una serie de varios dioses, un panteón de 7, 9 dioses, de acuerdo a las distintas metodologías, que son los responsables de la creación de las cosas buenas y de las cosas malas del mundo, que son los que van a llevar y a contribuir al desarrollo de la vida, de la creación de estos que van a ser los hombres y mujeres arahuacos que se van a extender por toda la tierra. Entonces, la máscara, en este caso, nos permite leer, y la lectura nos permite aprender a leer otros objetos de otras realidades, incluso otras materialidades que están allí a la espera de ser leídas y entendidas. Bueno, actualmente llevamos 2 proyectos a nivel de radio. Tenemos un proyecto ya de algunos años que siempre ha estado presente en las emisoras de radio de San Juan de Colón. Actualmente lo llevamos de hace algunos años en Angelus 106.9 FM y es retransmitido por la plataforma de internet. El programa se llama Miradas y Memorias de Nuestra Cultura, que busca hacer pues una lectura a la cultura nacional, regional, en sus múltiples manifestaciones. Y recientemente, junto con el diputado Jonathan García, llevamos otro proyecto a través de la Radio Nacional de Venezuela, en la plataforma Táchira, y por varias emisoras comunitarias, que se llama La Historia la Hacen los Pueblos, que es una lectura, en este caso, a las efemérides más importantes y a los hechos que de una u otra manera han marcado la historia nacional y particularmente regional. Son lecturas que se realizan desde la radio y que requieren pues vamos a llamarlo una preparación especial. La preparación de esta lectura que se hace parte de muchas lecturas. Hay un proceso previo de investigación donde nos enriquecemos en primer lugar pues de la amplia tradición documental y de la gran cantidad de investigadores que han aportado material valioso en relación a esto, sobre todo priorizando miradas y lecturas novedosas en torno a estas realidades que estudiamos. Y en segundo lugar, especialmente en lo que se refiere al programa cultural, requiere de una lectura no solamente personal, de preparar el programa para expresarlo, para hablarlo adecuadamente, para hacer uso adecuado del discurso radiofónico, para hacer el uso adecuado de las intercesiones de voz, de manera de que el mensaje se entienda bien, de manera de utilizar recursos como la ironía, de utilizar recursos como la doble intención, de manifestar otro tipo de intenciones que van de acuerdo con el discurso radial y que enriquecen una lectura que la gente puede tener a través de lo que se está diciendo en la radio. Y esto que estoy diciendo es que hay muchas lecturas que hacen los personajes o la gente con la cual uno interacciona. Hablar de un tema cultural es hablar con los que hacen esa cultura. No es lo mismo lo que aparece escrito en los libros que lo que nos puede decir un cultor. Por ejemplo, hemos hecho programas de música tradicional tachirense y no es lo mismo lo que aparece en esas investigaciones, a veces muy alejadas del tiempo actual,
de lo que nos puede decir un músico, un intérprete de estos elementos, un bailador de estas manifestaciones. Esas lecturas múltiples pues van a enriquecer la lectura que tratamos de presentar a través de los medios de comunicación. La radio se presenta entonces en este caso como un hermoso libro donde da la posibilidad de tener una multiplicidad de voces y de escritos que permiten a usted enriquecer sus lecturas particulares y que ayuda porque se sintetiza mucho. Muchas de estas investigaciones, muchas de estas lecturas que hacen otras personas que se expresan en la radio, esa expresión es una síntesis de muchas otras lecturas que permiten al que escucha el programa pues avanzar más rápido en otras interpretaciones sobre el mismo fenómeno. Yo creo que esa es la riqueza también que tiene la radio. Y después que está la posibilidad de vamos a llamarlo así, de releerlo y de intercalar nuevas interpretaciones, porque hay un feedback. Nosotros hemos tratado de tener un contacto permanente con las personas que de una u otra manera nos siguen a través de la radio, a través del correo electrónico, a través de la misma plataforma de las emisoras, a través del contacto diario en la calle, a través de nuestras propias medios de comunicación telefónico. Hay un constante feedback que nos ayuda a enriquecer y hacer las cosas mejor. Yo creo que esa es una ventaja de esta forma de lectura radial, el intercambio y la posibilidad que tiene la radio de ser, en primer lugar, inmediato, que la radio es un medio inmediato, y la posibilidad cada vez, gracias a las nuevas tecnologías, cada vez más viable y más asertiva de tener contacto permanente con la gente que te está escuchando. Bueno, en relación a mis últimas lecturas, yo creo que hay 6 libros que han marcado los últimos tiempos de esta afición permanente por estar leyendo. Yo creo que uno de ellos es un libro de un español, pero que es más americano que español, un politólogo que se llama Juan Carlos Monedero. Él publicó un texto hace 2 años que se llama Política para Indiferentes. Él mismo lo señala y lo identifica que es un libro de autoayuda, pero no de una autoayuda personal, sino de una autoayuda comunitaria. Él a través de este texto está hablando de que la política no puede seguir siendo entendida como una forma que nos han vendido de que el político es un tracalero, la política es algo sucio, hay que alejarse de la política, por tanto no hay que hacer política y que hagan política los que se quieren cundir las manos. Él habla que eso es una idea falsa, que eso lo que ha contribuido es que el pueblo y las personas pues se desinteresen realmente de ser los protagonistas de su propio destino. Y presenta este libro como un libro de autoayuda, porque él dice, la única autoayuda que tiene la colectividad es la política. Debemos de estar pensando en libros que solamente proponen el individualismo y utilicemos este libro para tener las bases de hacer una autoayuda colectiva que se hace única y exclusivamente de la participación política. Un planteamiento muy interesante que él pues nos va desarrollando. Otro texto también que me ha llamado poderosamente la atención es de una filósofa mexicana y un sociólogo puertorriqueño, Katia Colmenares y Ramón Grosfogel, que hacen un trabajo que por cierto lo publica el Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolana, que se llama Descolonizar la ciencia moderna. ¿Y en qué consiste este texto? Ellos hacen un acercamiento histórico y filosófico de los paradigmas que han conducido a la ciencia. La ciencia, nos dicen ellos, responde también a una ideología. Todos los avances científicos, todas las lecturas científicas llevan muy dentro de ellas una opción, vamos a llamarlo así, una lectura interesada, que responde a los intereses de los poderosos de la época. Ellos hablan entonces, hay que recuperar otras formas de conocimiento, hay que recuperar otras formas de hacer ciencia para enriquecer realmente una comprensión del mundo. Porque mientras sigamos haciendo ciencia desde los paradigmas occidentales,
de esta racionalidad occidental que tiende a la inferiorización de ciertos grupos y que tiende a considerar la naturaleza como una cosa, vamos a la destrucción definitiva del mundo. Y hay que comenzar a tener lecturas holísticas donde otras formas de pensamiento y de entender las realidades puede ayudarnos a crear unas opciones distintas para mejorar el mundo y encaminarlo por otros destinos. Un planteamiento también bastante interesante. El tercer libro que me ha llamado poderosamente la atención, y lo cual lo he visto no sin bastante grata sorpresa, es la última, vamos a llamarlo así, producción del Papa León XIV, que se llama La Magnifica Humanitas. La Magnifica Humanitas es se llama una bula papal, no, eso tiene un nombre, bueno, una producción de la Iglesia Católica hecha por el Papa, un documento papal donde hace una reflexión sumamente interesante sobre el tema de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. El Papa se pasea por todo lo que ha sido la tradición de la Iglesia en torno a lo que ha sido el interés de la Iglesia por la doctrina social, hace algunos referentes allí a las reflexiones que en momentos coyunturales ha hecho la Iglesia Católica sobre algunos temas de tecnología que de una u otra manera han incidido por el mundo, y a partir de esa reflexión, y cosa curiosa, en estos documentos pontificios previos comienza incluso a tomar la palabra y a tener referencias de filósofos y de estudiosos de estas áreas, cosa que muy poco hacen los papas, el citar a otro filósofo o el citar a otros científicos, cosa que León sí lo hace, y comienza entonces a reflexionar desde el punto de vista ético sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos está llevando la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las ventajas que puede tener? Pero ¿cuáles son también las desventajas y los grandes conflictos que actualmente él observa dentro del mal uso de la inteligencia artificial? Este documento pontificio pues es realmente muy importante y viene a llenar un espacio de reflexión en este tema de la inteligencia artificial. El cuarto libro es de dos europeos, una periodista y un filósofo, Monique Atlan y Roger Puldroit, que se llama Cuando las palabras destruyen: comunicación masiva, vaciamiento del lenguaje y recurso al odio. Este libro forma parte de un trabajo de investigación que vengo haciendo sobre el tema del odio y sobre el tema de cómo el odio ha influido más en los acontecimientos históricos, incluso de tipo político, incluso más que la ideología. Y haciendo referencia especialmente a lo que es la historia del Táchira, como muchos acontecimientos que han ocurrido a nivel de la construcción del poder en la historia tachirense responden más a hechos que tienen que ver con odios personales que con la ideología misma de los protagonistas de estos elementos, y cómo el odio se puede transmitir a través de las palabras. Esa vieja dicho de que una palabra no rompe huesos pero llega al alma, es muy válida en el sentido en que las palabras pueden ser utilizadas para implementar, para asusar el odio entre personas y el odio entre grupos. Y estos filósofos nos están yendo, y en mi investigación pues es ver cómo hay una serie de palabras que van desacreditando ciertos grupos, y entre ellos cómo muchas de esas palabras con cargas de odio han sido usadas tradicionalmente en contra de los grupos tachirenses para inferiorizarlos, comparándolos pues, o utilizando estrategias de inferioridad, comparándolos con animales y generando en estos grupos inferiorizados sentimientos de que no son ni siquiera seres humanos. Otro texto también que me ha llamado poderosamente la atención es un texto escrito por un filósofo colombiano llamado Santiago Castro Gómez. El título del mismo son Revoluciones sin sujeto:
Slavoj Žižek y la crítica del historicismo moderno. Slavoj Žižek es un filósofo europeo, creo que es de la antigua Yugoslavia, y él ha sido una voz muy crítica, es un neomarxista, pero que ha tenido una voz muy crítica incluso dentro de la estructura del pensamiento de izquierda europeo, y ha dado aportes importantes en torno al conflicto social, a las nuevas visiones lineales que se han construido de la historia, a la necesidad de tener unas construcciones nuevas de la historia, de cómo hay nuevas subjetividades que han sido rechazadas, pero él lo ha hecho desde un punto de vista muy filosófico, incluso muy abstracto. Castro Gómez nos lo aterriza en la realidad latinoamericana y utiliza estas reflexiones de Žižek para tratar de entender muchos conflictos de América Latina. O sea, es una forma de decir, el pensamiento latinoamericano no es que desprecie el pensamiento europeo, sino que usa lo mejor del pensamiento europeo para enriquecer algunos elementos, transformando lo europeo en un acercamiento latinoamericano. Es un libro muy interesante porque nos plantea esto y no renuncia a esa larga tradición europea, sino que la utiliza para enriquecer la ardua reflexión latinoamericana. Y finalmente estoy leyendo en este momento un libro de un amigo antropólogo, el profesor Lino Meneses, egresado de la Universidad Central, es el director del doctorado de antropología de la Universidad de los Andes, quien tiene un texto recientemente publicado que se llama Arqueología Social Latinoamericana. Aquí Lino nos está dando un paseo por el pensamiento de muchos arqueólogos que han convertido la arqueología en una ciencia social e histórica que ha contribuido a cambiar las formas de interpretar la historia de los pueblos ancestrales, la historia de los pueblos originarios, la historia republicana, y cómo la arqueología pues puede continuar brindando aportes importantes para entender de una manera distinta el desarrollo y la historia de los pueblos. Estas son las lecturas que hemos estado desarrollando y que de una u otra manera pues constituyen también puntos de enriquecimiento de todos los proyectos en los cuales uno anda metido.